Las clases virtuales o clases online. Fue, en mi opinión personal, una de las peores ideas que se les ocurrió para aprender. Entre los problemas de conexión, el internet que se cortaba, justo cuando el profesor explicaba algo importante, y docentes que no sabían manejar bien la computadora. Era muy difícil entender las clases. Además, no todos podían tener una computadora lo suficientemente buena para evitar estos errores. A pesar que la pandemia ya terminó, todavía hubieron institutos que seguían obligando a estudiar semipresencial o virtual en el año 2025 y también ahora actualmente seguramente en pleno 2026. En 2023 estuve en clases semipresenciales, intentando de encajar en una modalidad que para mí fue incómoda e insegura. Escuchar a alguien desde una pantalla, estar sentado todo el tiempo y no poder socializar con compañeros que querían estudiar lo mismo que yo, se me hacía difícil. Muchas veces pensé no hacer este video, porque siento que no se haría viral ni cambiaría nada. Pero aún así quiero hablar de esto, porque hay jóvenes que quieren estudiar animación o la carrera que ellos quieren y no deberían malgastar su plata en una modalidad que no son para ellos. En 2019 estudié diseño gráfico en Cibertec, en la sede Miraflores en modalidad presencial, antes de la pandemia. Aunque no era la carrera que realmente quería, sentí que tuve una buena enseñanza, incluso los temas que no estaban relacionados con la animación. Me parecían interesantes. Pasé al segundo ciclo, pero no lo aprobé por falta de internet en ese tiempo. Aún así, fue una buena etapa para mí. Un año después quería volver a estudiar, pero esta vez animación digital. Porque desde el 2016 o 17 yo creaba personajes. Hacía pequeñas animaciones y storyboards por mi cuenta. Pero con la llegada de la pandemia y el coronavirus, todo cambió. No pude continuar como quería y terminé alejándome de lo que realmente deseaba estudiar. Debido al coronavirus, muchas personas no podían salir de sus casas para evitar contagios. Esto obligó a que muchos institutos obligaran a cerrar temporalmente. Incluso recuerdo que se intentaron programas educativos en televisión, como Aprendo en Casa. Pero también apareció una de las peores ideas que, en mi opinión, fue una de las peores formas de aprender, las clases virtuales. Yo las experimenté entre 2021 o 2022, y la verdad no me gustaron. El profesor tenía una cámara de muy mala calidad, la imagen se veía borrosa y muchas veces ni siquiera se entendía bien lo que explicaba. Por esa mala experiencia decidí dejarlo y esperar a que terminaran las restricciones para volver a las clases presenciales. Lamentablemente, cuando la pandemia terminó, algunos institutos no volvieron completamente a lo presencial y otros adaptaron la modalidad semipresencial. En agosto de 2022 se anunció la modalidad semipresencial. Las clases prácticas serían presenciales y la teoría virtual. Al principio no me convencía mucho esa modalidad, pero ver que pasaron 3 años sin estudiar, decidí intentarlo, porque ya quería avanzar y trabajar en lo que siempre quise, animación digital. Sin embargo, las cosas habían cambiado. La sede Cibertec en Miraflores había cerrado y tuve que estudiar en otro sitio, en la sede Breña, que quedaba mucho más lejos de mi casa y era peligrosa por las noches. Pensé que al ser semipresencial sería más fácil estudiar desde casa, pero cuando empezaron las clases virtuales me encontré con la dura y triste realidad. No se entendía a la profesora, el audio se escuchaba entrecortado y la calidad de la cámara era muy mala. Muchas veces tenía que subir el volumen de la tele para poder escuchar a la clase, porque usar auriculares durante mucho tiempo me terminaba doliendo las orejas. Las clases duraban 2 horas, con un pequeño descanso, y aunque solo algunos días eran virtuales, la experiencia no fue buena. Y aunque pensé que ese era el mayor problema de las clases virtuales, lo peor todavía estaba por venir. Después de 2 meses ocurrió un error que no me dejaba entrar a las clases virtuales. Por culpa de ese error, falté varias clases. Mi madre llamó al instituto para buscar una solución, pero nunca nos dieron una respuesta clara. Primero nos dijeron que preguntáramos en la secretaría, luego que lleváramos la computadora a un técnico. El técnico pensó que el problema era mi internet o algunas aplicaciones que consumían datos. Pero incluso después de eliminarlas, el error aún seguía. No fue hasta casi al final del primer ciclo, unos 5 meses después de que finalmente solucionaran el problema optimizando mi computadora desde el instituto. Pero para en ese momento el daño ya estaba hecho. Por no poder entrar a las clases terminé reprobando varias materias y solo logré aprobar 2. Durante 5 o 6 meses tuve que ir todos los días al instituto, al centro de Lima para usar las computadoras, e incluso cuando las clases eran virtuales. Me levantaba muy temprano, viajaba largas distancias y muchas veces llegaba tarde, por el tráfico y las filas del transporte. Todo esto terminó siendo una tortura, la verdad. Y después de vivir todo esto,
Finalmente descubrí cuál era la verdadera causa de los errores que tenía yo con las clases virtuales. Después de esa experiencia, empecé a investigar por qué me ocurrían tantos errores en las clases virtuales. Encontré muchas críticas sobre la enseñanza virtual, pero casi nadie explicaba realmente las causas técnicas de esos problemas. Entonces recordé algo cuando yo hacía directos en Twitch y en YouTube. También tenía lagueos y problemas de audio similares a los que vi en algunas clases. Investigando más descubrí que una de las principales razones era por tener una computadora de bajos recursos. Por eso decidí revisar los requisitos que se necesita para un programa de transmisión en vivo, como OBS para hacer directos, en las plataformas como Twitch o YouTube. Y eso fue todo lo que encontré. Como mínimo recomiendan un procesador como una Intel i5 2500K, y para una mejor transmisión recomiendan algo más potente, como una Intel i7 8700K. La computadora que yo tenía en ese tiempo era una Intel Core i3 3220 de tercera generación. Cuando vi los requisitos para transmitir con programas como OBS Studio, me di cuenta que pedían procesadores muchísimo más potentes, entonces busqué los requisitos mínimos que pedían para las plataformas como Zoom, Blackboard, Collaborate, etc. No encontré una respuesta clara para un procesador recomendable, por eso decidí preguntarle a una inteligencia artificial, ChatGPT, qué requisitos debería tener una computadora para recibir o dar una clase virtual sin problemas. La respuesta fue que procesadores más antiguos, como los de tercera generación, pueden tener dificultades con plataformas pesadas con Clash Collaborate, específicamente si el sistema tiene poca memoria o el disco está lleno. Según esa recomendación, lo ideal sería tener menos de un procesador como Core i5 de quinta o sexta generación, para que las clases virtuales funcionen de una forma más fluida. Esto pasa porque en una videoclase la computadora tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo: procesar video, audio, presentaciones, chat y la plataforma de la clase. Si el procesador o la memoria son muy antiguos, pueden aparecer problemas, como lag, cortes de audio o congelamientos. Y esto no solo le pasa a los profesores, también le puede afectar a los estudiantes que están viendo la clase. Por ejemplo, una computadora moderna puede costar bastante dinero. En mi caso, una PC con Core de octava generación me costó 750 soles, incluso siendo seminueva. Por eso muchas personas no tienen el equipo necesario para estudiar bien en modalidad virtual. Y de todo esto aprendí algo importante. Aunque tengas clases virtuales, no deberías confiarte demasiado, porque ni siquiera sabes si la computadora que tienes será suficiente para entrar a las clases o usar la plataforma. Por eso creo que los institutos deberían informar claramente qué tipo de computadora se necesita para estudiar en modalidad virtual. Otro problema que noté en las clases virtuales fue que la calidad del audio y video de algunos profesores, muchas veces el audio era muy bajo y la cámara tenía mala calidad, y eso hacía difícil concentrarse en la clase. Hasta creo que un pene que estuviera jugando juegos de PlayStation 1 o Nintendo, o juegos más antiguos, teniendo una PC de bajos recursos, podrá hacer mejores transmisiones en vivo que los maestros que he tenido en virtual. Y no solamente eso, algo bastante molesto es que en todos los maestros que yo he tenido, todos o la gran mayoría, hablaron demasiado lento y pausado. En presencial que yo recuerdo, esto no pasaba. Los maestros que yo he tenido hablaban de corrido, y yo creo que así de corrido sin pausarte, eso hace de que tú tengas interés en los temas que te están enseñando. Yo creo que esto pasa porque muchos maestros no estaban acostumbrados a enseñar frente a una cámara. Yo mismo cuando hice directos por primera vez también me trababa, y no sabía qué decir. Entiendo que no es sencillo, pero si van a hacer clases virtuales deberían preparar mejor a los profesores y darles mejores herramientas. Hoy en día hay mejores formas de mejorar la calidad sin gastar dinero. Por ejemplo, puedes utilizar tu teléfono como una cámara para la computadora usando aplicaciones. Muchos teléfonos modernos tienen mejor cámara que una webcam. También hay micrófonos baratos que mejoran mucho el audio. Ejemplo, micrófono CF666. Cuesta como 60 soles en Perú. Puede sonar mucho mejor que el micrófono de tu laptop sin gastar en equipo profesional, que eso cuesta bastante. Con herramientas así, las clases virtuales podrían tener mejor calidad. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Ok, llegamos a la semana 5. Hola. Bien, tengo 14 personas aquí. Entonces, yo les dejé la semana pasada una tarea con unas imágenes para hacerlo en grupo, ¿correcto? ¿Qué tal les fue? Ya. Bien, vamos a escuchar este relato del gato negro, pero al estilo del argentino Alberto Laisec. Que se concentre en el orden que presenta el pie psicológico, eso lo deja para después. Con una mujer muy buena realmente, que para mi felicidad me acompañaba. Chicos, les he pasado el enlace, por favor, ¿sí que pueden verlo? Sí, por favor, sí, vean, por favor, solamente son 8 minutos. Hola. No, pero es que es terrible.
Hola. También tuve una experiencia con clases virtuales en la Toulouse. En este caso no tenía problemas para entrar a la clase, porque ahora tengo una computadora de octava generación, pero aún así seguía algunos problemas, como el audio bajo del profesor o dificultades para trabajar en grupo, siendo el mayor problema los compañeros que he tenido. Era solamente grupo de 2. No sé qué le pasó a ese imbécil que me dejó solo, no entendía para nada qué deberíamos hacer, incluso le expliqué, le envié una grabación del profesor explicando sobre qué es lo que hay que hacer, tampoco sabía, le hablé en WhatsApp y no me respondió. Y me dejó solo, ya se fue. Al final yo solo tuve que hacer el trabajo, pero mala suerte he tenido porque el trabajo estaba mal hecho algunas cosas. Y bueno, para el siguiente trabajo grupal yo pensé que seguramente me iba a cambiar de grupo, pero no, tenemos que hacer con el mismo grupo que nos tocó antes. Ahí le dije al profe que me cambiara de grupo porque mi compañero se fue, ya no venía a clases. Y sí lo hizo, pero la compañera que he tenido no tenía WhatsApp. Tenía que comunicarme por Gmail, y por error le di un correo que no utilizo. ¿Qué clase de persona utiliza Gmail en 2025 o 26? Nadie. Yo creo que la tipa habrá tenido WhatsApp, solo que no quiso darme su número porque ella no me conoce en persona, era clase virtual. Yo también estaré desconfiado si le doy mi número a una persona que no conozco en persona. Homógrafas. ¿Y qué cosa es una palabra homógrafa, profesor? Una palabra homógrafa son palabras que se escriben igual, pero tienen significados distintos. A veces se escriben igual o a veces varían por la tilde, o a veces porque una se escribe con C, con Z, con S, o con B grande o B chica, etcétera, ¿no? Te pongo un ejemplo aquí y ahí te voy a mostrar lo que hizo este grupo. T con tilde en la E, viene de TD. Este grupo hizo este trabajo. Entonces les voy a compartir para que tengan una idea bastante clara. Ustedes tienen que seleccionar 8 palabras homógrafas que tengan Como dato extra, luego que me salí de la Cibertec, he estado probando suerte en varios institutos, a veces siendo obligado a una carrera que no me interesaba, y también pensando que animación 3D sería lo mío. Hubo uno que al menos sí me dijo qué tipo de computadora debería utilizar, fue el iPad. Ellos me recomendaron por WhatsApp tener una computadora de quinta generación para poder usar bien los programas de diseño, y al final decidí comprarme una de octava. Y la verdad fue una buena decisión. Si nunca me hubieran dicho qué tipo de computadora necesitaba, probablemente nunca hubiera cambiado de PC. Aún así pienso que la mejor decisión sería separar las modalidades, porque incluso una computadora de quinta u octava generación puede costar bastante dinero. Muchos estudiantes apenas pueden pagar la mensualidad del internet o del instituto, o el pasaje para ir a clases. Tener que comprar además una computadora decente puede ser demasiado para muchas familias. Y con la situación económica que existe en el Perú y gran parte de Latinoamérica, la verdad es que no todos estamos preparados para depender tanto de las clases virtuales. Por desgracia pasan cosas que hacen que vuelvan las clases virtuales. Hace poco vi en TikTok videos diciendo que durante una semana no habría clases presenciales. Esto me recordó a lo que pasó durante el gobierno de Dina Boluarte, cuando hubo varios problemas de seguridad y extorsiones en los buses, han tenido que hacer paros. Y debido a eso muchos institutos y colegios volvieron temporalmente a las clases virtuales por seguridad. En mi caso estuve 2 veces por semana con clases virtuales otra vez. Y sinceramente a veces preferiría que cancelen simplemente las clases por unos días hasta que solucionen los problemas, en lugar de volver a las clases virtuales con la mala calidad de audio de los maestros, mala conexión o todos esos problemas que ya mencioné antes. Porque al final uno termina pasando horas frente a la computadora sin aprender mucho. Además, yo pago línea telefónica. Uso el internet de mi teléfono, lo conecto a la computadora y así tengo conexión a internet a mi PC. Pero a veces es bastante difícil conectar por problemas que no sé por qué pasan, y a veces la señal no es tan buena, y seguramente no soy el único que también le pasa esto. Habrán varios que seguramente estarán sufriendo y terminan faltando varias clases por culpa de estos problemas, o llegando tarde y el profesor le dice: te pondré falta porque no has estado aquí puntual a pesar que tú has estado las 2 horas, ni me interesan los problemas que tú has tenido con la conexión, no sé, etcétera. Algo que siempre me decían en el instituto es que las clases virtuales o semipresenciales existen para facilitar la vida de los estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo. Según ellos, esta modalidad permite que las personas puedan organizar mejor su tiempo, pero yo creo que esto no aplica para todos. Muchos jóvenes todavía viven con sus padres y sus familias, y saben lo difícil que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por eso, algunos padres prefieren ayudar a sus hijos con los estudios para que puedan concentrarse en aprender. Además, muchos estudiantes simplemente prefieren las clases presenciales, ya sea por los problemas técnicos, la mala calidad del audio y video, y las dificultades que ya mencioné antes. Y siendo sincero, en mi opinión personal, también creo que algunos institutos usan el sistema semipresencial para reducir costos. Porque si hay menos alumnos asistiendo físicamente, ya no necesitan nada de seguridad, ya no necesitan personal de limpieza,
y menos gastos en las instalaciones. Esto sería todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado por lo menos este video que he hecho, que es bastante informativo. Y en mi opinión, es triste de que todavía siguen habiendo institutos que siguen obligándote a estar en virtual, ignorando que todos no tienen para una computadora, ni para internet. Y lo peor, que la mayoría no te dice qué requisitos debe tener tu computadora, teniendo que soportar errores, faltando a clases, y al final por culpa de esto terminas reprobando la clase y sales jalado en el ciclo. Sobre eso, mientras que yo estaba probando suerte en otros lugares, conocí a un amigo que también pasó lo mismo por estos problemas. Y no solamente eso, algunos de sus compañeros vinieron trabajando como cobradores o mucho peor, por ser animadores o artistas, haciendo Rule 34. ¿Y todo por qué? Porque debido a que sus padres ya no le podían pagar los estudios, ha tenido que buscar un trabajo para que pueda continuar. Y ya saben cuál es, el porno digital vende. Y seguramente yo termine entrando a este mundo. Y bueno, eso es todo, hasta otra ocasión.